Ya comienza DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo, con entrevistas a referentes de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial, el gráfico, el de indumentaria y textil, el de imagen y el sonido, el paisajismo y el diseño urbano. De Comedios, ¿cómo les va? Estamos en el segundo programa de la segunda temporada de Diseño que Incluye y tenemos visitas en el aire y tenemos a Mati Kirschenbaum, nuestro columnista de diseño gráfico, pero además la tenemos a Griselda Flesler, que es diseñadora gráfica y otros títulos más que después la vamos a presentar como corresponde, titular de la Cátedra de Diseño y Estudios de Género de la FADU. Hoy nos va a visitar también María Ontiveros, vestuarista de obras de teatro y danza. Y tenemos un montón de efemérides que algunas las vamos a desarrollar hoy, otras la semana que viene. Ayer fue el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en Argentina, aunque el 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y nos va a estar visitando, creo que el 2 de abril, Iván Yaricalo de la Escuela de Herrería Lesbiana, que va a hablar de la visibilidad trans, de la visibilidad lésbica, que fue el 7 de marzo. El 21 de marzo tenemos 3 efemérides que nos tocan. Uno es el Día de la Eliminación Racial. ¿Sabes, Mati, que es el día del... Bueno, a los dos les digo, el Día del Diseño de Imagen y Sonido? El 21 yo no sabía. No. Y también es el Día Internacional del Síndrome de Down. El 22 del 3 es el Día del Agua, el 24 del 3 es el Día de la Memoria acá en Argentina. Así que entre este programa y el que viene vamos a estar hablando de las efemérides de esta semana y quiero pasar un poquito de agenda de algunas cosas que me interesaron. Este domingo hay una feria de fotografía y arte impreso en un lugar que se llama Que Tren, cerca del barrio chino. Lo pueden buscar en Instagram, el domingo 21 de 13 a 17 con entrada libre y gratuita. Después el CEDINSI, mañana, presentan la colección Lugar de la Mujer, un diálogo con las protagonistas a partir del archivo, mañana 20 de marzo a las 18 horas en la sala de seminarios del CEDINSI, Rodríguez Peña 356, entrada libre y gratuita. Van a conversar Mil del Portal, de Sexo y Revolución, María Inés Aldaburo y Lucrecia Blair, integrantes del Lugar de Mujer, y va a moderar Lucía Santilli, de Sexo y Revolución. Bueno, dicho esto, y el 26 de marzo hay un encuentro virtual de familias que transitan un embarazo con diagnóstico de síndrome de Down por Zoom, lo organiza ASDRA, que es la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina, y pueden buscar información en asdra.org.ar. Terminé la agenda. Y ahora sí, Griselda. Bueno, Griselda, primero muchas gracias por estar acá. ¿Querés presentarte? Bueno, gracias por la invitación. Siempre está bueno poder hablar y difundir el trabajo que hacemos. Hablo en plural porque, sí, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, que siempre es un trabajo plural y en equipo, ¿no? Uno a veces es la cara visible de muchos años de laburo en equipo. Como decías, soy graduada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la carrera de Diseño Gráfico. Luego ahí hice una especialización y un máster en Teoría del Diseño, y después me fui Yo trabajo desde muy chica, desde 1998, soy docente de la universidad. Y siempre trabajé en materias que eran
que cruzaban cuestiones más críticas, teóricas, históricas, con el campo proyectual. Y entonces, bueno, ahora ya estoy doctorándome en ciencias sociales, ¿no? Sí. Como algo de poder pensar un poco más transdisciplinarmente, siempre fue como un interés por estar ahí como en el borde, no terminar de ponerme la camiseta o ponerme la camiseta de todos. Muchas, ¿no? Muchas camisetas, ¿no? Sí. Griselda, y además integrás la International Gender Design Network y cofundaste la Red Latinoamericana de Género y Diseño. Sí, por eso decía, bueno, hablo siempre en plural, no porque tenga, no porque tenga algún trastorno, sino claro, porque soy múltiples personalidades. No, es la idea de poder generar redes, me parece que es algo que se hace mucho en la vida laboral, que es lo que nos enseñan, que es la manera de tejer redes. Todos lo hacemos de muchas maneras posibles, desde los lugares que podemos, y bueno, este fue un paso muy importante porque, bueno, cuando yo empecé con estos temas hace 20 años, yo estaba muy sola. Y hay algo de la formación del diseñador, sobre todo todavía, lamentablemente, y de los arquitectos, digamos, que tiene que ver con esta idea de creerse que el único y el original, digamos, que ser original y ser único es un valor, ¿no? Y eso tiene un riesgo, que es ese riesgo de creerse que uno puede hacer un camino solo. Wow. Y genera, digamos, además de algunos problemitas de egocentrismo que pueden ser problemáticos también en términos de relaciones de poder, hace que hagas un camino muy solo. Al principio me parecía genial ser la única que estaba trabajando un tema. Me creía súper original y eso era un valor. Hacer algo que nadie haya hecho, como si eso fuera posible, ¿no? Nada de eso existe, solo que uno cree que está haciendo algo nuevo. Nunca estás haciendo nada nuevo. Siempre estás hablando con otros. Y la realidad es que, bueno, en el camino, por suerte, me fui encontrando con otras. ¿Cómo fuiste tejiendo las redes? ¿Cómo fuiste creciendo? O sea, desde cuando la cátedra, ¿cuántos años tiene? La cátedra tiene casi 10 años, estamos transitando el 9º, pero la cátedra en realidad es el resultado de muchos años. Yo en el 2003 entregué un trabajo, digamos, mi trabajo de una especialización que hice fue sobre digamos, cómo se construía una narrativa en la historia. Yo era docente en ese momento de historia del diseño, cómo se construía la narrativa del diseño, cómo se enseñaba historia del diseño en nuestra facultad, que empecé discutiendo cuestiones que tenían que ver con que era una mirada muy eurocéntrica. Sabíamos más del diseño suizo que del diseño brasilero y eso me inquietaba. Y después, bueno, desde esa perspectiva me encontré, digamos, con cuestiones de género, donde también ahí aparecía una invisibilización, digamos. Esos fueron como mis primeros pasos. Ahora todo eso me aburre muchísimo. Empezaste cuestionando. Sí, sí, eso, bueno, eso empecé, eso ya de cuando nací, de antes. No importa, esa es otra historia y a nadie le interesa. Problemitas de hija del medio. Pero entonces el camino fue, digamos, yo siempre cuento que a mí me preguntaban, a veces con mejor o a veces con peor tono, ¿y qué tiene que ver las cuestiones de género con el diseño? Bien, ¿y qué tienen que ver? A ver. Bueno, entonces, claro, es una respuesta que en realidad yo fui dando diferentes respuestas. La respuesta que yo daba en 2003, digamos, tenía que ver un poco más concentrada en la cuestión más mujeril, de ir a buscar la invisibilización de ciertas prácticas, no solo de ciertos sujetos históricos, sino también de ciertas prácticas que se leían como feminizadas y que interesaba ahí. Ese es un trabajo que ha hecho ya desde la década del 80, han hecho muchas investigadoras, sobre todo anglosajonas, buscando ahí desde la historia de la arquitectura y el diseño las trayectorias y las prácticas de mujeres, pero eso fue cambiando porque
yo tenía una directora de tesis muy exigente que venía del campo de las ciencias sociales, que básicamente me dijo, bueno, pero esto que estás haciendo no tiene, digamos, no tiene vuelo, ¿no? Lo digo rápido. Como, Qué bueno, fuerte. sí, y yo, bueno, entonces me metí ya con otro universo que tenía que ver más con discutir cuestiones de los estudios de género más allá de la biografía de las mujeres. Y ese es un poco el espíritu que guió después a partir de ahí un curso de posgrado que yo hice, que lo abrimos en el 2004 y se anotaron 6, y que, por ejemplo, tuvimos un hito en la pandemia en 2020, hicimos el mismo curso y se anotaron 100 personas que tuvimos que dividir en dos, en dos turnos. Sí, así que bueno, lo que quiero decir es que, y es interesante también para pensarlo en el contexto de hoy, estos temas a veces tienen más o menos posibilidad de escucha y de... Eso te quería preguntar, Sí. ¿cómo es hoy enseñar en la universidad perspectiva de género? O sea, más allá de en qué momento de la carrera se cursa, me decías fuera del aire que eres para todas las carreras, qué contenidos das, cómo son recibidos. Bueno, vos andá contando y por ahí yo te voy a Dale. tratar de no interrumpirte mucho. No, interrumpime porque si no... la idea, digamos, dar hoy esa materia, siempre dar esa materia es un desafío, porque la realidad es que dar cualquier materia que tenga que ver con una mirada crítica, a veces te pone en un lugar que genera como ciertos prejuicios, también desde el estudiantado, ¿no? Bueno, ¿qué me vas a hacer ahora desandar de todo ese camino que tanto me costó construir, ¿no? O sea, como... Y la materia se planteó desde un inicio que fuera teórico-práctica. A mí me interesaba, venía yo de muchas materias teóricas y la sensación siempre era como esta disociación entre que por un lado va la teoría y por el otro la práctica. Y que los estudiantes lo que les interesaba era la práctica, con lo cual en un punto había como cierto desánimo de aproximarse a este tipo de materias. Entonces, para mí sí era muy importante poder, a través del pensamiento proyectual, es decir, del desarrollo y el proceso de generar algún producto de diseño, que pudieran verificar o pensar o discutir conceptos teóricos que también les íbamos a dar, digamos. Me interesaba ese cruce, digamos, y no generar esa disociación. Entonces, eso es como una de las cuestiones. Por el otro, la materia se plantó como una materia interdisciplinar, en el sentido de una materia que trabaja no solamente con todas las disciplinas dentro de la facultad, como arquitectura, imagen y sonido, industrial, indumentaria, gráfico, sino también con docentes que provienen de las ciencias sociales o de la historia del arte, etcétera. ¿Es anual o cuatrimestral? Es cuatrimestral. Cuando iniciamos fue en como la cresta de la ola, digamos, de lo que había sucedido, lo que sucedió en este país, digamos, de una irrupción de los feminismos al interior de diferentes instituciones, y una de ellas fue las universidades. Y tuvimos, digamos, una población que yo nunca hubiera imaginado, casi 400 estudiantes en un año, y eso fue fluctuando, y es interesante. Yo justo el otro día hacía un posteo y decía esto, ¿no? Que hoy me emociona que en un momento donde tiene tan mala prensa y de alguna manera cierta mirada como soslayada de estos temas, como si fueran cosas superficiales o que no tienen contenido real de transformación de nada, que haya estudiantes que se están inscribiendo. Todavía no cerraron las inscripciones, pero ya tenemos, por suerte, 100 y pico de estudiantes. Pero es interesante también, digo, en términos más sociológicos, observar esas fluctuaciones. Porque hablan también de un estado de cosas dentro de lo que es la juventud, digamos, en nuestro país. Y sobre todo es interesante ver ahí también la fluctuación también de qué género se integra también esa materia. Siempre al principio me preguntaban, bueno, ¿y se te anotan todas mujeres? Y no, la verdad que no, porque nosotros no trabajamos cuestiones que tienen que ver con las mujeres, claro, entre comillas. Vos habías dicho que en un momento el contenido era, o el destinatario era más mujeril, dijiste vos, y ahora hiciste como un salto, un pasaje hacia
lo transfeminista o a la cuestión LGBT o cómo es hoy el contenido. Sí, y también a cuestiones que tienen en realidad que ver más como desde una teoría que aporta desde los estudios de género, desde los estudios queer, algunas miradas sobre lo proyectual. Por ejemplo, te doy un ejemplo de algo abstracto, digamos, con lo que se puede pensar. Desde la teoría queer, una de las cuestiones que se trabaja muy profundamente tiene que ver con la idea del desvío, ¿no? De cómo se construye una identidad a partir de la idea de no seguir ese camino recto, ¿no? El straight, digamos, con el doble sentido que tiene para el idioma inglés, digamos, la idea de no seguir ese camino de la heteronormatividad, ¿no? Y todo lo que se lee a partir de esos sujetos que no resultan productivos para un modelo, digamos, ¿no? Que se desvían de ese modelo. Entonces, si vos tomás ese concepto y pensás desde algunas teorías, ¿no? que ya lo están trabajando, la cuestión del desvío en el sentido de pensar, bueno, si el diseño y la arquitectura se construyeron a partir de la idea de lo productivo, de venir a resolver los problemas del mundo de manera práctica y productiva, ¿qué pasa con esa producción que se desvía? Con eso, ¿qué es lo que hace que leamos que algo es productivo y que algo no es productivo? ¿No es productivo? Vos que trabajás también con cuestiones, digamos, de inclusión, digamos, ¿quiénes son los sujetos productivos para una sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes grados de productividad? Entonces, la idea del desvío también tiene que ver con pensar que es aquello que queda al costado del camino, pero que produce otras productividades, porque la productividad política del sujeto no productivo es impresionante. Pensá hoy tenemos una marcha de jubilados, esos sujetos que son leídos por la sociedad como sujetos no productivos. Y mirá la productividad política que eso está generando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar también, digamos, la discusión del paradigma del diseño moderno, de ese diseño productivo, desde estas teorías, permite generar grietas que puedan repensar las propias prácticas. Entonces, fíjate, ahí te di un ejemplo de cuestiones que tienen que ver con marcos conceptuales y teóricos que permiten discutir las prácticas. Perfecto. ¿No? Perfecto. Y aparte la cursada incluye, que si Javi ahora nos empezás a acompañar con las imágenes, elegimos algunos trabajos que vamos a ir, si querés, contando. Sí, bueno, lo que es muy lindo es que se trabaja en la parte proyectual, se trabaja en equipos y los equipos son interdisciplinarios. Les incitamos a justamente no venir con el grupito de las amigas de la propia carrera, sino juntarse con otras de otras carreras. Entonces, lo más importante de esto, y acá también quiero aclarar que es fundamental para nosotras, es que la Argentina es un país que, digamos, más allá del contexto actual, es un país que tiene leyes muy importantes y muy reconocidas internacionalmente. Nosotros los trabajos que hacemos los hacemos tomando como marco leyes como la de identidad de género, la de parto respetado, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, digamos, leyes que son fundamentales para pensar el desarrollo de los derechos humanos tan caro a nuestro país. Entonces, es a partir de esos marcos, los estudiantes leen esas leyes. Y a partir de ahí trabajan tomando algunas cuestiones. Por ejemplo, la ley de parto respetado trabaja cuestiones que tienen que ver con cuidado, con la espacialidad, con cuestiones que no necesariamente, no es que después terminan diseñando una camilla para que puedas parir más cómodo. No, lo que hacen es o la pileta de partos. Exacto, no. De hecho, desestimamos esas cosas. Tratamos de que se abstraigan de eso y tomen algún concepto y a partir de desarrollen. Por ahí, ahora estamos viendo, por ejemplo, ese banco para matar no salió por ahí del equipo al que le tocó la ley de parto respetado. Por ahí salió de otra ley que tiene que ver con, por ejemplo, pensar las corporalidades, porque nosotros también tenemos una ley que es muy interesante para pensar el diseño de indumentaria, que es la ley de talles. Entonces, por ejemplo, la ley de talles, ¿qué permite? Lo que permite es pensar la cuestión de la diversidad corporal.
y de qué pasa con los cuerpos en el espacio público. Entonces, por ahí estos estudiantes lo que hicieron fue trabajar, bueno, ¿qué pasa con los cuerpos en el espacio público, con las mujeres que tienen ganas de sentarse cómodamente en un lugar a amamantar a sus hijos? Por ejemplo, ¿no? O sea, como para dar un ejemplo. Quiero decir, no es un laburo literal que se hace y nos interesa también ese juego no literal de los... Y entonces se generan, bueno, hay diseño de juegos, hay diseño de espacios, de mobiliario, audiovisuales, diseños de tipografías, hay mucha variedad. Vimos alguna de, no sé si ya la pasaron, la de la tipografía y está... Sí. Así que sí, digamos, es un ejercicio que más que interesarnos por el resultado formal, de si es un buen o mal diseño a partir de parámetros, digamos, nosotros no somos una cátedra que enseñe diseño, para eso están los talleres de diseño. Lo que nos interesa es que lo que sucede en ese proceso que es de mucho aprendizaje para todos, también nosotras y nosotros, porque bueno, el equipo es... hay varones en el... multi, hay no binarias, varones, mujeres, lo mismo que los estudiantes. Bueno, nada, aprendemos en ese proceso y vamos intercambiando. Y decías que el resultado final no es que se produzca, o sea, no busca la producción de estos objetos, de estos proyectos, no obstante algunos serían como posibles. Sí, algunos serían, por supuesto, para, digamos, algunos serían para el servicio público, algunos serían para el mercado, algunos serían para películas de ciencia ficción, digamos, o sea, a veces algunos son para pensar la utopía, digamos, o sea, la idea de, bueno, hoy esto no se puede producir, o esto no se vendería, o esto no... Pero también, ¿por qué no abrir la posibilidad, que eso también tiene mucho que ver con la teoría queer, que tiene que ver con la idea de pensar utopías posibles más allá de las condiciones materiales del presente, ¿no? Que me parece que también para el estudiantado es fundamental, digamos, ¿no? La idea de poder construir y proyectar un futuro más allá de las condiciones a veces muy precarias que nos presenta el presente. Vos me decías que esta materia se cursa al final de la carrera, y yo pensaba qué importante sería tal vez que se cursa al principio. Sí, ¿no? bueno, agradece que se cursa en el grado. Agradece que se cursa en el grado porque yo di mucho tiempo, esto empezó en el posgrado, digamos, ¿no? En general las instituciones tan grandes y tan añejas en algún sentido, siempre las cosas nuevas por ahí te las mandan al posgrado, un poquito, un cachito, una optativa, una cosita, ¿no? Un tiempo para darte el gusto. El hecho de haber podido, que la Universidad de Buenos Aires le abra la puerta, digamos, y sobre todo nuestra facultad, ¿no? Porque la Universidad de Buenos Aires, hay que decirlo, tiene mucha tradición en otras facultades de trabajar la cuestión de los estudios de género. Griselda, pero ahí fue muy importante, que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA le abra al grado y que la integre en un programa que es estable, esta materia. Fundamental. Eso es, digamos, es políticamente muy importante para una institución. Absolutamente. Sí. Quería preguntarte si sabías de otras cátedras en otras universidades, si tenían diseño y género o género. Bueno, es interesante la pregunta porque vuelve a esto que no desarrollamos mucho, que tiene que ver con lo de las redes, solas, claro. ¿no? La verdad es que nuestra materia podemos decir con orgullo, y no por esto que antes te decía de esto de, digamos, de ser, de primeriar, digamos, pero que fuimos, digamos, bastante, incursionamos, digamos, en un terreno dentro de la institucionalidad educativa del diseño en América Latina. Somos como pioneras en esto, y después justamente se fueron desarrollando. Yo trabajé mucho en muchas de esas aperturas de otros espacios, por ejemplo, la UAM y la UNAM en México, donde somos parte de esa red, la configuramos, digamos, de repente también en Uruguay, en Brasil, bueno, que para mí, yo siempre digo lo mismo, no es un país, es un continente, es solo que mundo. todavía no se entera. Cuando se enteren, digamos, vamos a pasar a ser una... Pero Brasil tiene, digamos, en varias ciudades muy importantes de Brasil, que son cada uno para mí un país distinto, digamos, en cuanto a tradición, sí, cultura, bueno, potencialidad, y trabajamos mucho ahí también con Brasil. Hacemos muchos trabajos en conjunto con México. Nuestros estudiantes
tienen intercambio con los estudiantes de la Cátedra de México, de la UNAM o de las dos. De la UNAM. Hacemos, digamos, bueno, ahora vengo de Chile, donde también están unas compañeras trabajando estas cuestiones. Es realmente interesante ver, y al interior del país también hay algunas cuestiones. De hecho, ahora estamos este año lanzando en la Universidad de Mar del Plata la primera diplomatura de diseño y estudios de género. Vos sos marplatense, ¿no? Yo nací en Mar del Plata, un poco de casualidad, pero vivimos ahí mis primeros años, me vine chiquita. Así que sí, también eso está de volver. Sí, sí, le tengo Mati, cariño. ¿querés hacer alguna pregunta? Pues voy a ir cerrando, voy a hacer una pregunta más. Creo que estuvo muy completo. Sí, me encantó esa entrevista, pero saqué una frase de algún lado tuya. Oh, Dios. No, pero es como para desarrollar y cerrar un concepto que decías: nada que fue diseñado es neutral, y yo le agregué, o ingenuo respecto del género. Sí, bueno, si pensamos qué es el diseño con perspectiva de género, ahí yo digo, bueno, en realidad no es que los espacios o las cosas o lo que usamos, todo lo diseñable, hay que ponerle perspectiva de género como si tuviera una neutralidad primera, ¿no? Y después se le agrega la perspectiva de género. Siempre todo tiene perspectiva de género. Lo que pasa es que la perspectiva de género que tiene y que neutralizamos porque es dominante, es una perspectiva que muchas veces es excluyente de algunas identidades. Entonces, pensar la cuestión de la perspectiva de género en realidad no es que es agregarle género a algo que no lo tiene, sino poder habilitar otras voces y otras identidades. El ejemplo perfecto es la cuestión de los baños. Uno dice, el baño sin distinción de género es un espacio al que se le agregó perspectiva de género. No, los otros baños también tienen perspectiva de género, solo que es una perspectiva binaria, heteronormativa, no inclusiva, claro, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. El primer programa tuvimos el ejemplo de los baños de la FADU, que incluye este baño para todos los géneros, digamos, ¿no? Y estuvimos hablando un poco de la problemática de cómo identificar esos baños. Bueno, nada, que son problemáticas que imagino que en tu cátedra se ven. Sí, de hecho, bueno, la señalización de ese baño la hizo un estudiante que después fue docente de la cátedra. Mira, qué bueno. Bueno, Griselda, millón de gracias por haber venido. Por favor. Son y medio, así que voy a hacer la tanda y después viene la columna de Mati y viene María. Muchas gracias por la invitación. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. DQI, Diseño que Incluye. Un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo.
Volvimos con la segunda parte de nuestro programa Diseño que Incluye y estamos con Mati Kirschbaum, que hoy ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, lo primero que quiero es hacer unas preguntas. Bueno, a ver si... No, quiero saber si el diseño para ustedes puede ser bueno y malo a la vez. Si el diseño puede satisfacer... Qué suerte que no te fuiste, Griselda. No, si el diseño puede estar pensado para cumplir algunos objetivos y que esos objetivos sean contrarios a los objetivos de otras personas, o otros usuarios. Sí, o yo de creo que otros sí, pero estoy pensando ejemplos y no me vienen. Yo creo que puede bueno, pasar. ¿Ustedes qué dicen que sí? Sí. Bueno, un poco la columna de hoy, que voy a tratar de ser lo más breve posible, porque así le damos lugar después a la invitada que sigue, es sobre lo que se llama arquitectura hostil. ¿Qué es la arquitectura hostil? La arquitectura hostil es esa rama del urbanismo que piensa determinadas condiciones en las ciudades, en lo urbano, en el uso público, para que determinados comportamientos funcionen. Y esos comportamientos tienen que estar... o sea, lo que hace la arquitectura hostil es diseñar esos comportamientos. ¿Cómo hace el diseño de esos comportamientos y por qué se le llama arquitectura hostil? A ver. Porque precisamente lo que hace es generar en el usuario una sensación de hostilidad. Esto lo podemos ver muy bien reflejado. Si podemos ver las imágenes de la carpeta 2, de la carpeta 2 que se llama arquitectura hostil, básicamente en el diseño de bancos para plazas o del mobiliario público urbano, donde, por ejemplo, se le agregan elementos para que las personas no puedan estar acostadas o recostarse. Claro, ahí o yo veo una imposibilidad tremenda. O sea, es un banco, funciona como banco, lugar. Pero cada cual en su lugar. Y si sos un poquito más grande o más gordito o gordita, ya no entras ahí. No. O por ejemplo, en elementos para que los skaters no los puedan usar. La gente que usa skate por ahí se ve impedida de utilizar, o a todo el mundo le pasó que tiene que esperar a alguien que llegue a un departamento y se quiere sentar en alguna parte para esa espera y se encuentra con elementos punzantes. Sí. Es típico eso. Sí, típico. Bueno, en las paradas de colectivo, como en vidrieras cercanas a paradas de colectivo, yo las veo un montón. Sí. También la arquitectura hostil puede estar puede estar pensada como con elementos que no necesariamente son arquitectónicos, como por ejemplo el sonido. A ver. No, que hay situaciones donde se usan determinados niveles de sonidos que son molestos, por ejemplo en adolescentes, como para dispersar o para que no se queden habitando un lugar, y no necesariamente son elementos de arquitectura. O también, como ha pasado en algunos negocios en Estados Unidos y también en Alemania, ponen unos regadores en los techos que lanzan agua, no todo el tiempo, sino de a ratos, pero como para que nadie se pueda quedar mucho tiempo en la parte pública. Entonces acá empieza como un tema sobre qué es lo público, qué es lo privado, a quién estamos diseñando el espacio público, un poco lo que hablaba Griselda hace un rato, con esta idea de, bueno, hay gente que necesita solucionar algunos temas, como por ejemplo todo lo que llamamos arquitectura hostil está diseñado para que personas que viven en la calle o determinados grupos sociales no interactúen con el espacio público. Por ejemplo, yo vivo cerca de una plaza que ahora está tan iluminada de noche, y que uno diría, está buenísimo porque es antivandálico, y está malísimo porque la verdad que no invita a que uno a que vos te quedes se ahí, quede. o sea, sí. Uno pasa y la verdad que no da ganas de estar en ese lugar.
Yo quería traer el origen de este tipo de arquitectura. Se remonta al principio del siglo. Es la carpeta número 1, eso que habíamos visto. No, que si yo ahora les muestro la imagen que van a ver en pantalla. Es ¿Ustedes un operador muy completo, Javi, vos viste, ¿no? Sí, perfecto. ¿Qué dirían que es eso? Podés pasar varias imágenes de ahí, de esa carpeta. ¿Tienen idea qué es? No. ¿Qué son esos elementos? Bueno, esos son elementos que se llaman deflectores de orina. ¿Qué son? Elementos que se incorporan a la arquitectura para que la gente que orinaba en las esquinas, bueno, tenga dos situaciones. Una, que el orín no se acumule en esa esquina, y otra es que le caiga en los pies o en el... En general, esto tiene que ver con, en perspectiva de género, con gente pene portante. Estamos pensando en varones, claro, tal cual. Pero bueno, esto es algo que empezó a surgir a fines del siglo XIX, cuando la revolución industrial, las ciudades empiezan a poblar de mucha gente. Bueno, había mucha gente que orinaba en la calle. Bueno, teníamos los olores de los caballos, del orín, todo, pero esto era una problemática, y una de las soluciones fue implementar estos elementos que se llaman deflectores de orina, que en realidad lo que hacen es invitar a que no lo hagas. Claro, lo que pienso es como política pública o del espacio público, en lugar de pensar por qué no hay baños y poner baños, estamos pensando en de qué manera, o sea... Ese era el punto al que iba a llegar, bueno. Bueno, perdón. No. ¿Te arruiné la columna? No me arruinaste nada. Que, digamos que la problemática acá, ¿cuál sería? La problemática es gente que hace pis en la calle. Un poco lo que dijo Larreta. Esta claro, ciudad, la basura, saquemos al señor ese que estaba ahí. Bueno, un poco eso, saquemos a este señor que está ahí. Pero la solución a esa problemática puede ser, digamos, básicamente hacer más baños públicos y no tener que poner las esquinas de todos los edificios con esos ladrillos y esos mamotretos para que la gente no lo haga. Pasame las dos imágenes últimas. Esto es otra situación. En Alemania implementaron una pintura anti-meada, podríamos decir. No, las que siguen, a ver. Que lo que hace es, en vez de que el deflector haga que el pis caiga para determinado lugar, lo que hace es que el pis rebote. Es una pintura especial que se usa en auto. No. ¿Esa no? A ver, bueno, vamos a tener que esperar. Recién pasó este cartel, acá advierte que si haces pis contra la pared te vas a mojar. Te va a pasar eso. Te va a mojar. Entonces, bueno, esto era para evitar que la gente haga pis en las paredes. Bueno, tenemos algunos... Vamos a pasar el video de la carpeta 3. Te viniste pero con una artillería, Matías. En la que dice Fabián Brusning. Javi, te vamos a pasar horas extras por tanto trabajo que te estamos dando hoy. No, esto les voy a contar. Hay un escultor alemán que se llama Fabián Brusning que se tomó un poco esto en tono de solfa, y lo que hizo fue un banco de pago. Entonces, ese banco que está emplazado en una plaza es inutilizable porque tiene estos pinches que ustedes ven. Entonces, una persona que quiere sentarse en ese banco tiene que pagar. En este caso es simbólico, pone una moneda, esos pinches se guardan y podés usarlo hasta que suena una chicharra y te tenés que levantar. O pagás de nuevo. Es tremendo. Claro, un poco él está haciendo como una reflexión sobre esta idea de los elementos urbanos que están diseñados para una cosa pero terminan siendo inutilizables para eso, ¿no? Y un poquito yo quería reflexionar sobre eso con un ejemplo
argentino, local, que no está pensado desde esta óptica, porque es un banco que todos conocemos, por lo menos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires los conocemos, que es el banco que hizo el grupo de diseño Bondi, que ganó muchos premios. Está en la carpeta que dice Bondi. El que es la poltrona que tiene como los... Exacto, que está inspirado en la idea de que un sillón clásico que se encontraba en una casa pueda estar en el espacio urbano. Pero la verdad, yo no sé si ustedes se sentaron alguna vez en esos sillones. Yo sí me senté. ¿Sí? Es incómodo. Es realmente muy incómodo. ¿Sabes que nunca me senté? Bueno, entonces, acá no tenemos un diseño hostil, porque en realidad no está pensado desde la lógica de lo que se llama arquitectura o diseño hostil, sino que está pensado más como un diseño decorativo, funcional, estético, urbano, pero que termina siendo más decorativo que funcional. No sé, yo lo traigo como una especie de reflexión sobre este tipo de objetos. ¿Y los otros de hormigón, los BKF, los probaste? Los BKF los probé, están buenos, sí. Esos están ahí en... Bueno, los pueden ir a probar, sí, hay varios, pero en Juan B. Bullrich. En Bullrich y Santa Fe hay varios. Este sillón que estamos viendo ahora está considerado el mejor sillón diseñado como arquitectura hostil del mundo. Me río, pero es grave. ¿Dónde es está? Grave. Esto está en Camden, en Londres. Es feo aparte. Bueno. Sí, no sé si es feo, tiene algo, pero digamos, lo que buscaron acá es que la gente estuviera poco tiempo sentada en el sillón. Yo quería leerles un poco. ¿Tenemos tiempo o no? Estamos medio al horno, pero... medio al horno, entonces lo dejamos ahí. ¿Seguro? Pero podemos continuar, ¿eh? No, lo dejamos ahí. Me gustaría continuar. Lo traigo para la próxima. Pero bueno, sepan que hay un sillón considerado por un montón de diseñadores como el peor peor banco urbano. Me gustó tu columna. Bueno, nada, hay que... Me gustó y quiero que sigamos. Vamos a seguir hablando. Creo que arquitectura hostil da para mucho más. Sí. Yo, mientras vos hablabas, miraba el teléfono porque trataba de ver si cuando vos haces la columna te suelen escribir y te suelen mandar preguntas. Quería ver si había alguna, pero no puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno. Pero me parece que podemos seguir, Mati. Sí. Teníamos bastante más, pero mejor que sigamos con la invitada que... Tenemos 15 minutos. ¿Cómo se va el tiempo? Dale. Es tremendo. Bueno, María Ontiveros. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá. María, te voy a... ¿Qué? Le hablo acá. Sí, ¿podés hablar acá? ¿Te puedes acercar un poquito más? A ver. Sí, hablo bajito. ¿Cómo estamos saliendo ahí, Javi? Vos que sos el... Muy bien, te dijo que muy bien. María Ontiveros es vestuarista, pero aparte en tu currículum vos estudiaste... Estudié música cuando era muy chiquita, después estudié danza contemporánea, creo que desde los 18 hasta los 24 más o menos, en Bahía Blanca. Estudié folclore, bailaba folclore porque mi hermano bailaba, entonces te mandaban a las mismas actividades que tus hermanos. Y después en el año 2001, creo que fue, no, en el 2004 decido participar de la apertura de lo que es el Festival de Cosquín en el Ballet Camin, y ahí conozco un montón de chicos. La audición la dan algo de, no sé, como 200 personas y son seleccionadas alrededor de 20 parejas, una cosa así. Y ahí conozco, por medio de los chicos que venían también a audicionar, que existía la Universidad de Arte. Yo no sabía que existía. Entonces vuelvo a Bahía Blanca, le digo a mis papás que me quiero estudiar a Buenos Aires, ellos me dicen que no. Nosotros somos una familia de 5 hermanos y me dijeron no. Y a la semana mi mamá me dice sí, dice vamos a hacer un esfuerzo con papá y te vas a ir. Así que me vine acá, estudié en la Universidad de Artes composición coreográfica, con mención en danza, no la terminé, porque en el medio se me cruzó el vestuario. Claro. Yo ya venía como... Cuando vos empezás a bailar de tan chico, tenés tantas actuaciones, mamá cosía, mamá hacía los trajes y yo la ayudaba. Entonces, de una manera, yo ya estaba relacionada al hecho de textil. Y cuando vine a estudiar acá a Buenos Aires, llega un momento que todos no queremos dejar de depender de la economía de tus padres. Entonces empecé a hacer mallas, a vendérselas a mis amigas. Y un amigo que hoy es uno de los asistentes coreográficos del Ballet Folclórico Nacional me dice, che, ¿no querés volver a bailar folclore?
Bueno, le digo yo. Entonces fui, me acerqué y era la Compañía Federal de Danzas de Glenda Casarete, Fernando Muñoz. Y cuando avanzaba el tiempo, ellos tenían una función y me dice, ¿no le querés dar una mano a Glenda, vos que sabes dibujar, porque se tiene que comunicar con la modista y no sabe? Entonces ahí empecé a desarrollar los figurines, ella me propone si yo quería hacer el vestuario, y en ese mismo año yo en la carrera de la universidad tenía de profesora a Marta Albertanazzi, la gran Marta Albertanazzi, donde, claro, para mí, tenerla a ella enfrente en la cátedra, yo sentía que la cátedra estaba dirigida a mí, básicamente. Todos se querían ir, no les importaba, y yo todos los ejercicios que ella me daba, hacía eso y más. Más, te quedabas, claro. Entonces, Marta me preguntó qué hacía, vio un par de ejercicios míos y me dijo, vos tenés una mirada política. Dice, vos sos vestuarista, vos te tenés que dedicar a esto. Entonces, ¿En qué año fue? En el año 2007, creo. Yo tenía 23 años en ese momento y tengo 42. Y a partir de ahí, después de ese sacudón que me dio Marta, empecé yo a construir mis mundos y tengo la suerte de que la universidad me reunió con muchos amigos que hoy son figuras del Argentino de La Plata, son asistentes del Folclórico Nacional, con Glenda y Fer, que son los directores, que además ellos participaron de diversos grupos como el Choco Urbano, de la SEM y demás. Entonces, claro, todo eso me acercó a mí a un mundo que quizás otro diseñador de vestuario o otra realizadora tardan más tiempo. Yo lo tenía a mano. María, ¿hoy estás dedicada 100% al vestuario? Desde hace 18 años que me dedico exclusivamente al diseño de vestuario y a la realización. Jamás trabajé en otra cosa que no sea relacionada al diseño de vestuario. O sea, toda mi formación se fue canalizando para que hoy yo pueda vivir de eso. No es fácil porque es muy difícil estar todo el tiempo en obra, es muy difícil que te conozcan. Yo soy una persona, como siempre digo, yo prefiero que hable el vestuario de mí y no yo de mi vestuario. Entonces en redes casi no ven trabajos míos. Me costó un montón, yo te pedí y ahora si Javi nos va mostrando, justo la semana pasada tuve la suerte de ver Nuestras Mujeres, que fue la gala de Cervantes, la gala de apertura, que fue jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, a sala llena. Como Llenísimo. Nunca tuvieron que abrir los 4 pisos. Tremendo, fue hermoso y ahí te luciste con el vestuario. Eso es parte de un taller que damos con Alejandro Carmona, que se dedica a la fotografía del movimiento. Si bien el taller está dedicado a la fotografía, lo que yo hago es hacer una propuesta siempre estética y donde se trabaja un concepto. Después cada fotógrafo capta lo que él quiere. Ese fue un trabajo que se dedicó sobre el reciclado, entonces todo está trabajado con plásticos reciclados de desperdicios de una fábrica y cosas que yo tenía en casa. Esa es una bailarina muy conocida de folclore. Eso es un trabajo que hice en Uruguay para una murga de allá que salió que participó, hace muchos años que participa en el concurso oficial. Y es lo mismo y voy por donde me lleve la vida. Por donde me lleve la vida, el desafío siempre. Hay cosas en las que uno puede trabajar materiales no convencionales, en la murga te brinda eso de poder trabajar con otros materiales que no sean solamente textiles, y eso es Eduardo Virasolo y Soledad Mangia, los ganadores del Precosquín del 2022, con coreografía de Luciano Garbullo. Eso es la compañía de movimiento de Analía González, que ahora está montando Sirenita. Se llama Un Instante, está basada en la guerra, la obra es muy fuerte. Esa es Cecilia Figaredo, que también Pies para Volar, que está basada en la vida de Frida Kahlo, que es hermosa esa obra. Eso es parte del taller de fotografía. Sí, una foto de Ale Carmona. ¿Cómo es tu proceso de trabajo? O sea, ¿trabajás primero con el texto, ves la obra? ¿Cómo? Mira, yo en general lo que pido es ver parte de los ensayos y ya está montado algo. Si todavía no se empezó a montar, lo que pido es que me pasen info de la que ya tengan, que estén manejando. A veces ya tienen como alguna línea estética que quisieran como afrontar, y yo lo que hago siempre es buscar material de la compañía un poco más antiguo, porque pienso que uno a veces como artista se queda con su ego y siempre siento que hay que correrlo. Entonces uno no puede ir y avasallar con lo que ya está construido. Eso es Nuestras Mujeres, ¿no? Eso es Nuestras Mujeres, Dorotea la Cautiva.
Entonces uno tiene que ir investigando un poco la historia de la compañía, por dónde viene y a la vez hacer una propuesta nueva. El proceso creativo muchas veces es muy corto y a veces tenés como plazos más largos en la que venís vos amasando la obra con los directores y a veces tenés solamente un mes para resolver y también a veces de ese proceso creativo quizás hay piezas que no las llegás a dilucidar hasta la última semana que te morís porque decís no lo veo y no lo encuentro y no sé por dónde hasta que te llega la info, ya sea desde un color, desde sea un material o porque viste el ensayo y te sucedió algo más. Por eso no siempre es igual, quizás también eso me sucede, hace que me mantenga alerta y que no lo haya abandonado. Yo tengo periodos como de 10 años. 10 años estudié música, 10 años estudié danza y de casualidad llevo 18 con el vestuario. ¿Y ahora en qué estás? ¿Qué viene? Ahora me voy a tomar estos 10 días próximos porque el estreno del Folclórico Nacional fue muy agotador. En un mes de montaje, por lo menos en mi taller, se montaron alrededor de 65 piezas. Uf. Fue un montón. No, es tremendo. Sí. Fue un montón. Entonces necesito, y medio yo me mudé, y tengo una hija de 10 años y un marido y una perra. María, ¿no vuelve Nuestras Mujeres? ¿Fue solo esas 4 funciones? No, yo creo que sí. Lo que pasa que tienen que coordinar ahí con la programación del Cervantes y el ballet. Y en ese caso, bueno, ya te quedó el vestuario. Sí, yo creo que hay cosas, no sé, en función yo siempre veo o desde cabina, en este caso lo veía al lado de Glenn en un palco, y era, Glenda, acá falta algo, Glenda, acá. Y como todo el tiempo, ¿viste? Como, bueno, esto hay que cambiarle las botas, bueno. ¿Y eso que esos ajustes los haces de función en función o no, ya? acá no, porque era mucho, era de un día para otro, pero bueno, si vuelve, sí, ya tengo como mis notas para ver qué se puede, no sé, hay textiles que chupan más luz que otro, entonces hasta que vos no lo ves en función completamente... Claro. Porque cuando en los ensayos generales también a uno le suceden otras cosas, está atento quizás más a la funcionalidad, como que a nadie se le desprenda nada, que todos lleguen a los cambios, hay cambios muy rápidos, entonces estás pendiente de eso, pero en función estás como, ya sabes que estás corriendo, vos ya no podés pasar atrás, más que ir a dar una indicación, ya no puedes solucionar nada, entonces como que empieza el disfrute y el ojo más crítico. Y ahí es donde uno empieza como a afinar ciertos puntos. Acá hay algunas cositas que quizás, detalles mínimos que quisiéramos corregir. Por lo pronto, así que estos 10 días me tomo vacaciones y después hay unos proyectos que todavía no salieron, que ahí te había puesto yo, como la participación en la tapa del disco de Eruca, que es un regalo qué lindo. Re lindo, porque también me dio la posibilidad de trabajar de nuevo con materiales no convencionales. Venite más cerca del micrófono. De materiales no convencionales, que me divierte mucho. Entonces, también entrar a un lugar de la música está buenísimo. Es desconocido para mí. ¿Y el trabajo de Disney? El trabajo de Disney vino de la mano de Analía. Yo con Analía trabajé en Pies para Volar y trabajé en Un Instante. Y fueron muchos cuadros y uno de ellos era Encanto. Mi hija es fanática de la peli Encanto. Entonces me dice, Mari, te van a llamar de Disney para que vos montes Encanto seguramente. Hablé con las diseñadoras a cargo y se montó también en un mes. Fue muy tremendo, no se terminaba más, porque ahí sucede esto, que vos en un figurín podés plantear algo, pero después cuando lo pasás a la tela quizás no funciona. Y pasó eso, fue como, ay, sentimos que le falta algo, y Ana me decía, Mari, vos sabés lo que yo quiero. Bueno, sí, yo sé, pero yo acá estoy como realizadora, no como diseñadora. Entonces, cuando sí me dieron las alas dijeron, bueno, vos hacé lo que necesites. Ahí fue doblegar la apuesta y llenar ese escenario que también nunca tuve una oportunidad de trabajar en un escenario tan grande. Cosquín es grande, pero esto era, no sé cuántos metros, 30 metros de boca tenía, una cosa así. Eran 14 bailarinas y cada traje tenía como 60 metros volado. Era una locura. Sí, un despliegue monumental. ¿Y en esos casos vos trabajás con más gente? ¿Cómo hay veces que sí, por ejemplo, cuando hago trabajos de murga uruguaya, que ahí se trabaja desde el calzado hasta los tocados, y en general tienen mínimo 2 cambios de vestuario. Así se conforma un equipo, porque es mucho, y también los tiempos es muy tirano el tiempo, son 2 meses en general de montaje. Entonces ahí sí formo un equipo de gente con la que yo ya vengo laburando y con la que sabe cómo yo quiero que se terminen las cosas.
y también yo le doy como muchas herramientas que fui aprendiendo, pero cuando hago otros vestuarios que están más dedicados a la danza, en general, como me fui volviendo muy mañosa, trabajo sola. A veces me esclavizo yo sola, digo, pero sos tu propia autoexplotadora. Sí, porque hay algo que quizás el público no lo ve, pero hay algo en la puntada que a mí me hace ruido. Si yo veo una puntada tirante me pongo loca, si veo que el frunce no está parejo en una pollera me pongo loca, entonces el hecho de desarmar me pone más loca. Entonces prefiero, como bueno, voy a lo seguro, lo hago yo esto, y quizás sí, bueno, para nuestras mujeres parte se montó en sastrería del ballet, parte se montó ahí, y toda la otra parte que implicaba teñir. Sí, lo bueno del Cervantes es que vos tenés como una estructura que te acompaña o te ayuda. Vos podés pedirle cosas al teatro, ¿no? Podés pedirle, pero como esto era algo muy específico, el Cervantes no tiene. Bombachas de gaucho no. De color azul para 6 bailarines, todas iguales, no tiene. Claro. Entonces eso se montó en el taller de sastrería del ballet. Después todas las otras piezas las monté yo. Que está bueno porque uno también ahí va conociendo a los otros equipos, cómo se van conformando, las dinámicas que tienen. Igual en general los diseñadores de vestuario son bastante solitarios. Si bien tienen sus equipos, pero a la hora de diseñar te enfrentas vos solo, el que da la cara sos vos solo cuando los talleres se atrasan, o cuando vos mismos te atrasás, estás vos solo ahí adelante de los directores. Cuando salís a buscar telas, a veces que estás semanas buscando telas. Lo que vos querés. Miren, 13:59, eso no fue el programa. Como me pasó con Griselda y como me pasó con Matías. Hay momentos donde querés. Pasa lo mismo. Sí, pero porque yo soy muy charlatana y yo me voy por las ramas. Es mi problema. Es mi problema, pero Mari, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, te voy a volver a invitar y nos vamos. Bueno, gracias. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.